Chihuahua es uno de los 32 estados de la República Mexicana. Se encuentra localizado al norte y es uno de los estados más grandes. Cuenta con 67 municipios, entre los cuales destacan Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, Delicias, Camargo y Jiménez. Nuestro estado cuenta con 3 zonas diferentes: sierra, llanura y desierto. La sierra es una zona de grandes montañas, barrancas o cañones. Está cubierta de espesos bosques de coníferas, a excepción del fondo de la barranca, que debido a la poca altitud tiene un clima y vegetación tropical durante el verano y clima templado durante el invierno. Es una de gran riqueza de madera y minas. La llanura es una zona donde su vegetación depende de las lluvias estacionales. Durante esta temporada reverdecen pastos, forrajes y arbustos que durante la sequía se consumen. Aquí se encuentra la principal zona del estado, así como el asentamiento de la mayoría de la población y ciudades. El desierto es una zona exótica, que su territorio es mayoritariamente plano, aunque tiene serranías de baja altura que lo cruzan, casi todas ellas en sentido norte a sur. Es predominante de matorrales y pastizales. En Chihuahua se pueden encontrar animales como oso negro, coyote, águila calva, águila real, venado cola blanca, ardilla, zorrillo, guajolote, pato, ganso, cotorro, loro, lagartija, cascabel, puercoespín, coyote, jabalí, entre otros. Como ya se había dicho, nuestro estado es muy grande y cuenta con muchos ríos, lagos y lagunas. Uno de nuestros ríos más grandes es el río Bravo, ubicado en el norte del estado de Chihuahua. También uno de los ríos más conocidos sería el río Conchos, que está pegado al río Bravo. La agricultura chihuahuense sobresale en la producción de avena, papa, trigo, algodón, maíz, sorgo, cacahuate, soya, alfalfa, chile verde y avena. El estado es famoso por las frutas que produce, la cosecha más abundante la manzana y el melón. El territorio de Chihuahua estuvo habitado por grupos americanos pertenecientes a la familia sonorense o patapimas, de los cuales sobresalían los grupos apaches, tarahumaras, tobosos, pimas, huarojíos, tepehuanes, ópatas, conchos, entre otros. Los más belicosos fueron los tarahumaras, comanches, apaches y tobosos, quienes pelearon sus tierras contra los españoles. Los tarahumaras optaron por retirarse e irse a los lugares de la sierra. Los conchos habitaban donde hoy conocemos municipio de Chihuahua. Eran nómadas y seminómadas. Llegaron a los 50,000 indígenas para 1649. En 1530, Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, fue el primer español en cruzar el territorio chihuahuense e informó de unas tierras ubicadas al norte de la Nueva España. Para 1562, Francisco Ibarra llega a los territorios de Durango y Chihuahua y forma la Nueva Vizcaya. Para 1707 registró la mina Nuestra Señora de la Soledad, que da origen a la minería de Santa Eulalia. De Chihuahua, comunidad íntimamente ligada de la fundación de nuestra ciudad. Para 1709, el gobernador Antonio Deza y Ulloa efectuó un recorrido por la región para determinar cuál sería la cabecera. Después que las opiniones de los habitantes estaba dividida, y así decide que debería ser en los ríos de Sacramento y Xubíscar, siendo el 12 de octubre de 1709 cuando se firmó y expidió el derecho de la instalación de la cabecera, que llevaría por nombre San Francisco de Asís Cuellar. Debido a la fama adquirida por la región, por sus vetas, haciendas, ríos, la identidad fue creciendo y fue necesario ir conformando lo indispensable para su desarrollo. Siendo en 1718 doña María Presa de Neida quien da inicio a la construcción del Colegio de Jesuitas de Chihuahua. En 1724 a 1788 se colocó la primer piedra de la catedral. También se organiza el ayuntamiento y queda acordado la forma del abasto de la ciudad, donde se efectuarán vendimias en la Casa Real, hoy Plaza de la Construcción, y la Plaza del Colegio, hoy Plaza Hidalgo. Para esa misma fecha se inaugura la alhóndiga, donde se almacenaban y vendían semillas a precios populares. Se establecen de igual manera la iglesia Santa Rita, la casa de ensayo de la villa, primera escuela privada, y da inicio a la construcción de acueducto, esto en el año de 1751.
En 1810, los caudillos principales fueron enviados a la villa de Chihuahua, ya que ahí estaba la residencia oficial del comandante general de las provincias internas, en cuya jurisdicción habían sido aprendidos. Ignacio Camargo es fusilado el 6 de mayo, Ignacio Allende, Mariano Jiménez, Juan Aldama, Manuel Santamarina, el 27 de julio, y el libertador de México, don Miguel Hidalgo y Costilla, es sacrificado el 30 de julio de 1811. De 1811 a 1880, los acontecimientos más importantes fueron que se separó Chihuahua de Durango, da inicio el alumbrado público a base de manteca de puerco. Se inaugura la primera cárcel, la ciudad es invadida por trompas angloamericanas. Llegó el presidente de la República y se estableció en la ciudad. Se establece la primera línea telegráfica. De 1881 a 1990 se inauguró el Hospital Porfirio Díaz. Se inauguraron también las primeras obras de drenaje, pavimentación, el Teatro de los Héroes y algunas presas. Para 1910 la ciudad quedó en manos de Pascual Orozco y en 1913 llegó el gobernador provincial el general Francisco Villa, quien autorizó la emisión de billetes y confiscó los bienes de don Luis Terrazas, siendo en 1915 cuando concluye su régimen villista. El resultado de la consumación de la independencia fue engañoso, pues no tuvo la suficiente fuerza para romper con los lazos españoles. Borbonistas e iturbistas pretendieron mantener esquemas monárquicos. Los grupos organizados eran el clero y el ejército. El primer intento de organización política de la nación, emprendida por Iturbide, fue crear un junto provisional legislativa. En 1821 se establece un Congreso Constituyente. En ese mismo año Iturbide firma el Acta de Unión, por la que Centroamérica se unía al Imperio Mexicano, entre borbonistas, iturbistas y republicanos. Lo lograron. Ponerse de acuerdo con la nejatía de España para reconocer el Trato de Córdoba e Iturbide. Se consagra el emperador en 1822. Santa Anna, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo se relevaron para restaurar el Parlamento en 1823. Con el plan de Casamata se convocó un Congreso Constituyente, el cual se dividió en dos: centralistas o conservadores y federalistas o liberales. El Congreso puso al mando triunvirato formado por Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Debido a la inestabilidad del país, Centroamérica decide separarse para formar una nueva nación con el nombre de Provincia Unidas Centroamérica en 1823. Chiapas hizo lo mismo, pero se reintegró el año siguiente, el año 1824. La Constitución de 1824 era una constitución de régimen federalista y rigió hasta 1836. Tuvo un gobierno republicano y sistema federal. Estableció la religión católica como religión oficial. Estableció las garantías individuales. Indica la división de poderes en 3 y la duración del periodo presidencial a 4 años. Las constituciones de Estados Unidos y de Cádiz fueron modelo para su elaboración. La dictadura de Santa Anna, Antonio López de Santa Anna se alió con los liberales y conservadores, según los vientos dominantes. Ocupó 11 veces la presidencia. La Revolución Mexicana empezó en 1910 por un levantamiento en contra del gobierno del presidente Porfirio Díaz. Porfirio Díaz era un dictador, aunque oficialmente su puesto era presidente. Díaz llegó a la presidencia por primera vez en 1876. Durante los siguientes 35 años, Díaz logró estabilizar el país y promover el desarrollo económico. Se construyeron ferrocarriles, carreteras, minas y se recibió una inversión extranjera, principalmente a Estados Unidos. La riqueza del país estaba en manos de poca gente. La mayoría de los mexicanos eran muy pobres. El campo estaba organizando de enormes ranchos llamados haciendas. En muchos de estos maltrataban a sus trabajadores. En muchos casos vivían igual o peor que esclavos. Esta situación era similar para los trabajadores en otros sectores como las minas y los trenes. En 1876, Díaz había llegado al poder bajo el lema de no reelección, limitando a cada presidente a un solo periodo de 4 años en el poder.
En 1884 se hizo reelegir por primera vez, violando su propia política una y otra vez hasta las elecciones de 1910. Al acercarse las votaciones de 1910, Díaz habló sobre la democracia en México en las entrevistas de Díaz-Crillman, donde dijo que México estaba listo para un nuevo presidente. Un grupo de ricos hacendados se unieron para apoyar a Francisco I. Madero como candidato a la presidencia bajo su lema: sufragio efectivo, no reelección. Madero estaba seguro de poder ganar esta elección y hasta había escrito un libro sobre ella. Díaz se dio cuenta de esto y mandó encarcelar a Madero. Cuando llegó la elección, Díaz organizó un fraude y se declaró ganador. Madero escapó de la cárcel y vio que solo a través de una lucha armada podía haber democracia en México. Madero escribió el Plan de San Luis, llamado en todo el pueblo a levantarse en contra Díaz. El 20 de noviembre de 1910 empezó la Revolución Mexicana. A Madero se le unieron activistas revolucionarios de todo el país. En el norte, Pascual Orozco y Pancho Villa formaron un ejército. Con tantos enemigos, el gobierno de Díaz duró un poco más, y en 1911 Madero asumió la presidencia. Madero tenía las mejores intenciones, pero el país tenía muchísimos problemas. Después de 35 años de dictadura por Orozco, Villa y Zapata sintieron que Madero se estaba tardando demasiado por cumplir sus promesas, y continuaron sus movimientos armados. En 1912 empezó un nuevo levantamiento dirigido por generales leales a Porfirio Díaz. Lograron que parte del ejército federal lo siguiera y empezó una sangrienta batalla dentro de la Ciudad de México conocida como la Docena Trágica. Durante esa batalla Madero se vio obligado a nombrar a Victoriano Huerta como secretario de Guerra y Marina. Huerta no tardó en traicionar a Madero, encarcelarlo y ordenar su asesinato. Huerta aprovechó este momento y con el apoyo del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, salió victorioso de la batalla y convirtió a México en una dictadura militar, usando el ejército para reprimir a quienes se opusieron a él. Huerta es recordado como uno de los peores traidores de la historia de México. Huerta se hizo de muchos enemigos y se levantaron en su contra personajes como Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Todos los revolucionarios unieron sus fuerzas para derrotarlo, y ahí acabó la primera etapa de la revolución. Zapata, Villa, Carranza y Obregón pasaron otros 6 años luchando por el poder hasta que finalmente acabó la guerra en 1920. Chihuahua. 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 In the street and the moon shines bright. A little melody keeps spinning on my mind tonight. I gotcha, it's the song about Chihuahua. Yeah, that's cool, alright. It's fun, in the life without sorrow feels young. When you think about tomorrow, say yo. When you're about to freak out, just go in and shout it out